Si en esta tarde le fueran a decir a usted, hermano, que usted está delegado para ser obrero, ¿qué diría? Lo vamos a mandar como obrero. ¿Qué diría usted? Quizá muchos de nosotros diríamos, todavía no estoy preparado, hermano. Me falta bastante preparación. Otros diríamos, hermano, a mí póngame barrer mejor, porque yo para obrero, yo no califico. Quizás otros diríamos, hermano, a mí póngame a cantar mejor, porque tengo una voz, sí, dulce, y me acomodo más en el canto que en la predicación. Pero fíjese que cuando se trata, hermano, de hablar del reino, no se trata, hermanos, porque luego nosotros pensamos, cuando pensamos de obrero, hermano, pensamos en nuestra mente de credenciales, de hermanos, de ministros aprobados, delegados, y pensamos en una rama, hermanos, y lo hacemos demasiado exegético, la palabra. Pero un obrero es un trabajador, hermano. Un obrero es un trabajador. ¿Cuántos son trabajadores del Señor? No se necesita ninguna credencial, hermano. Sí, usted no necesita ningún título para poder trabajar en la obra del Señor. En vez de mucha gente tiene títulos y no trabaja. Sí, por eso es que Jesús dijo, hermano, que los obreros son pocos. Hay muchos títulos y pocos desempeñando una función. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque yo quiero tocar un pasaje en esta tarde acerca de esto. Cuando miramos la mujer samaritana, hermano, la mujer samaritana ni conocía, hermano, vamos a ver, de escatología, ni de principios, hermano. Ella solo fue a decir, vengan, señores, que me acaba de encontrar a alguien que me dijo todo. Así dijo. Y nosotros podemos llegar con la gente, decirle, ¿sabe qué? Yo era así, el Señor me cambió. Y ahí, hermano, pueden entablar una conversación y la gente le gusta escuchar cuando hay esperanza para la situación personal. Y Cristo todavía está, hermano, sentado a la diestra del Padre intercediendo por el pueblo. Y esperando que alguien hable, hermano. Que alguien se ponga en la brecha para poder hablar. Entonces, el versículo que quisiera mencionar, hermano, quisiera leer con usted, está en Primera de Pedro. Si usted quiere abrir su Biblia, primera carta de Pedro, el capítulo 2, por favor. Y el versículo 21. Dice de la siguiente manera, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Y hablamos bastante, hermano, de que el Señor llama. Y de entre los llamados Él escoge. Ahora, note el llamamiento que tenemos de parte de Dios. Deja terminar el versículo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar en esta tarde. Y le voy a hacer una pregunta antes de meterme aquí de lleno, hermanos, a lo que yo quiero trasladarle en esta tarde. ¿Cuántos quisieran seguir las pisadas del Maestro? ¿A cuántos les gustaría, hermanos, si miráramos las pisadas de Jesús? Vamos a poner en la arena porque ahí se marca, ¿no? Si usted fuera en la orilla, hermano, y mirara a Jesús caminando, ¿cuántos les gustaría, hermano, ir poniendo el paso donde Jesús lo pone? Ya me menguaron con ese amén. ¿A cuánto le gustaría, hermano, seguir las pisadas de su maestro? ¿De veras? ¿O me dice el amén solamente por la costumbre que tenemos? Fíjese que hay unos que están mirando. Porque a veces somos bien prestos para decir amén. Pero usted sabe lo que está diciendo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos,
y habló, hermano, de su muerte, dijo de estas palabras: ¿acaso podéis tomar de la copa que yo voy a tomar? ¿Acaso podéis ser bautizados del bautismo que yo voy a ser bautizado? Y aquellos hermanos, sin pensar ni nada, dijeron como nosotros: amén, si podemos. Pero recio, hermano. Sí. Y Jesús dijo: a la verdad, del bautismo que voy a ser bautizado, van a ser bautizados ustedes. Y de la misma copa que yo voy a tomar, van a tomar ustedes. Pero el dar, porque estaban peleando, hermano, el primer lugar entre ellos. Estaban peleando que quién va a ser el primer lugar. Y todos querían tener el primer lugar. Pero la verdad, el que se siente a la derecha o tener el primer lugar, eso le toca a mi Padre, dijo Jesús. Entonces, cuando pensamos en esto, hermano, en seguir las pisadas de Jesús, yo quiero pensar, quizás si vamos a poner un título en esta tarde, en la aprobación de Dios. La aprobación de Dios. De eso vamos a estar hablando en esta tarde. Fíjese que el versículo que leímos, hermano, para que usted entienda este versículo, yo lo agarré hermano, porque lo quería dejar como tema. Pedro está diciendo que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, para que usted entienda para qué fuimos llamados, tenemos que regresar, hermano, a los versículos que están anteriormente. Quiere decir, hermano, que tendríamos que leer desde el versículo 19. El versículo 19 dice: porque esto merece aprobación. Esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué glorias es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces yo quiero mirar en esta tarde, hermano, y quiero pensar en esto. Sí, fíjese que hay un versículo, hermano, que se ocupa mucho para los ministros. Se ocupa mucho para los obreros. Lo han tomado como logo, hermano, las universidades, las escuelas bíblicas lo han tomado como logo, para ponerlo, hermano, después de que a cada quien agarra su diploma de ministro o su diploma de lo que quiera agarrar. Y este versículo es el que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15, cuando le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y luego sigue: como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Pero fíjese que cuando se recita el versículo, lo decimos así: procura presentarte a Dios aprobado como obrero, pero no es seguido. En la frase se detiene: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Entonces, yo quiero pensar en esta tarde, hermano, ¿qué es lo que Dios aprueba? ¿O cómo aprueba Dios? ¿O en qué consiste más bien la aprobación de Dios? Si esta noche nos fuéramos, o esta tarde nos fuéramos a presentar delante de Dios, hermano, ¿qué tengo yo que hacer para ser aprobado de Dios? Fíjese que muchas de las veces, hermano, cuando pensamos en esto, pensamos en la aprobación de los hombres. Y hermano, hasta cierto punto, muchas veces nos ergimos, ¿no? Nos levantamos un poquito el cuello y decimos: es que yo pasé mis estudios en el Instituto Bíblico Betel. No, yo creo que no hay de eso, por eso lo mencioné, hermano. Yo pasé mis estudios en la escuela BEA, la Voz Evangélica de América. No hay tampoco eso aquí. Por decirle, pero entonces nos ponemos a mirar, hermano, que lo que estamos haciendo es que estamos diciéndole a la gente que nosotros estamos aprobados.
que nosotros estamos, hermano, hasta cierto punto listos para poder entrar al trabajo en la obra de Dios. Pero fíjese que hay 3 verbos que se ocupan cuando la Biblia habla de aprobación, y yo quiero que los miremos. El primer verbo es el verbo en griego, hermano, y tiene que ver, hermano, con el versículo que le estoy mencionando, el versículo de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios, y el verbo que ocupa para poner aprobado quiere decir aceptable. Eso quiere decir. Entonces, si se lo yo fuera a parafrasear, hermano, si fuera a parafrasear el texto, dice de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aceptable. Porque fíjese que hay gente, hermano, en el ámbito cristiano, que se presenta ante Dios, pero no es aceptable ante Dios. Es más, usted recuerda, hermano, cuando se presentó Abel y Caín, uno de ellos fue aceptable a Dios, el otro no. Cuando miramos, hermano, allá los que estaban trabajando en Israel, hermano, los reyes, llegó un tiempo, hermano, que uno de los reyes fue desechado por Dios. Pero estaba trabajando, estaba funcionando, él era el rey en turno, ungieron al nuevo rey, hermano, y el rey siguió trabajando como que si nada pasaba. Pero todo lo que hacía, hermano, estaba desechado por Dios. O sea que Dios no aprobaba lo que hacía Saúl. Y cuando miramos este versículo, hermano, por eso dice: procura con diligencia que seas aceptable a Dios. No está hablando, hermano, de ningún cartón de la aprobación de la gente. Procura con diligencia que seas aceptable a Dios. Y por eso es que dice el resto del versículo: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Por eso es que menciona el resto. O sea que si hay cosas en mi vida, hermano, que dañan mi testimonio, eso no me va a ser aceptable a Dios. ¿Por qué no me va a ser aceptable? Eso, al contrario, va a dar motivo a la gente para que hable de este reino. Pero el primer verbo que yo quiero mencionar es este, hermano. No tiene que ver nada con papeles ni nada, sino que es una actitud personal en la que yo tengo que procurar, hermano. Y cuando digo diligente es poner en acción, hermano. Rápido, que seas aceptable a Dios. Y ahí a lo mejor todos diríamos amén. El segundo que quiero mencionarle, el segundo verbo, y quiero que busque el versículo, porque lo vamos a apoyar con un versículo. Romanos capítulo 14, por favor. Romanos capítulo 14. Y en el versículo 13 le voy a dar lectura en adelante. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea que seas vituperado, que sea vituperado vuestro bien. Hasta el versículo 16, hermano,
Usted sabe que Pablo está hablando acerca de la costumbre que tenía Israel, hermano, en las leyes alimenticias que tenía, que le eran prohibidas, hermano. Cuando llega el Señor, usted sabe que empieza otra nueva etapa en la vida del cristiano. Se termina, hermano, la vida motivada por la ley o vivida por la ley, y empieza, hermanos, el tiempo de la gracia. No quiere decir, hermano, que no se tienen que cubrir los 10 mandamientos. Al contrario, cuando vino Cristo, la ley la hizo más difícil para poder cumplirla. Jesús vino a poner la ley en acción, hermano. Antes se juzgaba los delitos por cosas, hermanos, solamente como el adulterio. El adulterio se juzgaba, hermano, solamente que se encontraran a las personas en el hecho. Pero Jesús dijo, yo os digo que cualquiera que mire, ya se fue más arriba, hermano, y desee en su corazón, el tal ya pecó. Entonces, cuando Cristo viene, magnifica la ley. Y el pasaje que estamos leyendo, hermano, eran los hermanos gentiles que estaban viviendo porque les habían traído el evangelio, hermano, y les dijeron que ya las cosas, los ritos que Israel celebraba, hermano, ya no tenían que ver nada, y de hecho no tenían que ver nada ya, hermano, porque lo que importaba es la sangre de Cristo. Eso era lo que importaba. Pero también, hermano, Pablo les está diciendo, pero tienen que tener cuidado, porque Cristo murió por todos. Y hay unos débiles de conciencia. Cuando mire el capítulo 14 del principio, hermano, dice que los fuertes tienen que llevar la carga de los débiles. Hay personas bien débiles, hermano, en el evangelio que todo les daña. Sí, y cuidado, porque Cristo murió por todos. No vaya a ser, hermano, que por la debilidad de aquel y por, hermano, la libertad que yo tengo en Cristo, aquel peque. Entonces Pablo está tratando este asunto, hermano, y dice acerca de la comida: si tu hermano le es pecado, hermano, que tú comas, mejor abstente, no comas enfrente de él. No vaya a ser que por causa de la comida aquel pierda, y por lo que Cristo hizo por él, que murió por él, quede en vano. Entonces le dice en el versículo 16, no sea también vituperados por vuestro bien. Ahora miren lo que dice el versículo 18. Porque el que en esto sirve, a Cristo agrada. O sea que haciendo esto, hermano, si yo me abstengo por causa de mi hermano, yo estoy agradando a Dios. Yo estoy agradando a Dios. A lo mejor, hermanos, quizás lo miremos nosotros con el conocimiento que tenemos, pues no hay problema. Como un ejemplo, para ponerlo sencillo, hermano, fíjese que hay hermanos que se molestan en el cuerpo de Cristo, hermano, que usted use manga larga. Yo trabajaba en la construcción antes, hermano, y en la construcción nunca pude usar manga larga, hermano. Y una vez me encontré un hermanito y me dijo que andaba enseñando mi desnudez, porque él andaba con manga larga, hermano, y andaba con una camisa hasta el cuello, hermano, y yo le estoy hablando de una temperatura de 118 grados, caliente, hermano. Y él dijo, y yo le pregunto, ¿y usted cómo puede soportar? Dice, es que cuando sudo, dice, se me moja todo mi cuerpo y el Señor me manda la brisita, y ese es el aire acondicionado. Y yo le digo, cuando sudo yo no aguanto la ropa y me la quito. Y me quedaba nomás en una playera. Pero le molestaba, máxime, porque sabía que yo era pastor. Le molestaba que andaba así. Entonces, para evitar, hermano, eché en mi carro una camisita manga larga. Y a sufrir. Y cuando lo miraba, que sabía que iba a estar por ahí, me ponía mi manga larga. Sí. Y cuando no lo miraba, me ponía sí. Porque ¿para qué voy a hacer pecar y caer al hermano? No me voy a asar. Pero la conciencia de aquel hermano lo va a hacer pecar. Y fíjese que Israel fue devastado en el desierto, acabado por la murmuración. O sea que cuando algo no nos gusta, hermano, y empezamos a murmurar del hermano, empezamos a murmurar de Dios.
y el pueblo por murmurón quedó tendido en el desierto. Y Pablo está hablando a esto. Entonces dice, haciendo esto, entonces agradan a Dios. Y el asunto en el Evangelio, hermano, es que Dios se agrade de nosotros. Agradar a Dios. Sí. Porque el tema es esto, hermano. Que Dios se agrade de la iglesia. Y Pablo está diciendo y le dice que no solamente Dios se agrada, sino que esto es aprobado por los hombres. ¿Por qué dice aprobado por los hombres, hermano? Porque era la ley la que estaba aprobando, hermano, que no debería entrar en este desorden alimenticio. Aunque ya no vivían, hermano, bajo la rigurosa ley en que estaban, sino que en la ley de Cristo. Pero este es aquí es donde se ocupa, hermano, la segunda parte del versículo que yo les quiero traer, de la palabra aprobación. Fíjese que el segundo verbo que se ocupa, y es en hebreo, hermano, quiere decir agradar. Cuando habla de aprobado, quiere decir complacer, quiere decir deleitar, pero la tercera parte quiere decir padecimiento. O sea que, si bien es cierto, usted está agradando a Dios, usted está, oiga esto, complaciendo a su hermano. Sí, porque lo está complaciendo. Y muchas veces podemos ponernos en el sentido, bueno, si para mí no es pecado y punto. Pero para el hermano. Y por causa de eso, la tercera definición de este verbo dice sufrimiento. Por causa de eso teníamos que sufrir. Sí. Imagínese usted, hermano, con un taco de esas carnitas, hermano, de Michoacán. Dicen que son las más buenas. Y enfrente tiene a un judío. Y usted profesa ser hijo del cielo. Y el judío está enfrente. Ese es hijo de Abraham. Si lo ponemos antes de Cristo, es más grande que nosotros. Aquel tiene todas las promesas y las bendiciones. Ahora, después de Cristo ya somos iguales. Aquel no es más grande ni por su cachuchita, ni por su barba, por nada. Todos somos, hermanos, iguales. Pero aquel le molesta y aquel va a empezar a hablar. Entonces, por eso es que este verbo dice agradar, complacer y padecimiento. Pero hay gente que no le gusta padecer. Pero queremos ser aprobados por Dios. ¿Usted quiere ser aprobado por Dios? Entonces vamos al tercer verbo, que aquí me quiero detener. Por eso lo mencioné, hermano, el versículo que miramos. Fíjese que, mire lo que dice Hechos, hermano. Vaya conmigo a Hechos, por favor. Donde Pablo empieza, hermano, Lucas, que está escribiendo, empieza a hablar con estos hermanos. Hechos, capítulo 2, y el versículo 22. Y aquí es Pedro, hermano, que se levanta y empieza, porque es el que está el líder de la iglesia. Varones israelitas, Hechos capítulo 2. Oíd estas palabras: Jesús de Nazareno, varón aprobado. Entonces, si usted dijo que quería ser aprobado de Dios, aquí vamos a entrar al punto del mensaje en esta tarde. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hasta aquí vamos a dejar este versículo. Entonces, el verbo que se ocupa, que ocupan, son diferentes verbos, hermano.
Este verbo que ocupa para decir aprobado por Dios, quiere decir mostrar, quiere decir exhibir, quiere decir acreditar y quiere decir probar. ¿Por qué le menciono esto? Porque Jesús lo que hizo, Pedro, el versículo que leímos del principio dijo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, para que Dios aprobara a Jesús, lo tuvo que pasar, oiga esto, hermano, por el sufrimiento. Lo tuvo que pasar por el padecimiento. Lo tuvo que pasar por el dolor. Y peor esto, oiga, el versículo que ocupan para aprobar dice que lo tuvo que exhibir, que lo tuvo que mostrar. Es un mensaje, hermano, que hoy en día ha perdido su valor. Ya no se habla de que usted tiene que sufrir. Ya no se habla, hermano, de que usted tiene que padecer. Ya no. Ahora se habla, hermano, de que usted es más que vencedor en Cristo. Ahora se traen todos los versículos, hermano, que cuidado con que pongan la mano sobre el ungido. Sí. Y hasta cierto punto, hermano, nos hemos llenado de murallas alrededor para que nadie nos toque. Y es que el Señor, como guerrero y poderoso gigante, va a salir a mi favor y nadie va a tocar al ungido. Ninguna arma forjada, y empezamos a sacar versículos, hermano, ninguna arma forjada podrá contra ti, porque yo estoy contigo. Sí. Pero eso no nos quita que nos tengamos que presentar ante Dios como obreros. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Aprobado. Y para ser un obrero aprobado, yo tengo que pasar esto: mostrar, exhibir, probar. Hoy más que nunca, hermano, el mundo hispano, todo el mundo, hermano, se recuerda la muerte de Jesús. Y viene al alma, hermano, y a la mente lo que Jesús hizo por nosotros. Y se hacen dramas y se hacen tantas cosas, hermano. Hay países donde hasta crucifican literalmente a individuos, hermano. Los crucifican. Pero solamente están haciendo una exhibición para un público. Pero cuando Dios está aprobando, hermano, cuando Dios quiere aprobar, Dios lo va a hacer en público. Yo le voy a leer estas palabras, y están en Isaías. Después usted que es el lector de la Biblia va a saber dónde estoy leyendo. Mire lo que dijo el profeta: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Todo esto que le estoy mencionando acá, el varón de dolores, dice Isaías. Lucas dijo,
allá en el Hechos donde leímos, varones israelitas, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Quiere decir que este varón, hermano, en público estaba haciendo todo lo que mencionamos. En público, hermano, mire, la gente hoy en día, hermano, hay tantas películas que han mostrado de Jesús de Nazaret, de Jesús en la cruz, del sacrificio, de la Pascua, de todo eso, hermano, y nadie se acerca a la realidad. Nadie. Porque realmente Jesús en público no tenía figura. No. Dice que no había hermosura en él. Isaías está diciendo que no había parecer en él. O sea que a Jesús, hermano, lo desfiguraron. ¿Pero qué estaba pasando? Estaba pasando por la aprobación. Sí. ¿Y usted que dijo que quisiera poner su pie donde caminó Jesús? Quiere decir que para ser aprobados, nosotros vamos a tener que pasar por esta misma situación. Sí, vamos a pasar por ahí, hermano. Pero la iglesia de hoy en día, la iglesia de los 2000, hermano, está tan vencedora, hermano, que se le olvidó esto. Está tan protegida de los ángeles, hermano, y de tantos seres celestiales y de tanta palabra, hermano, que la iglesia está intocable. Y no tocarás a mi ungido. Y yo soy la niña de los ojos. Y sí somos, hermano, y sí somos ungidos. Pero ante Dios tenemos que pasar el momento de la aprobación. Y eso va a ser un momento en público. Mire, es fácil, hermano, pasar la vergüenza, pasar los golpes, pasar esto, pero escondidas. Pero el verbo que dice, que menciona acá, este verbo dice mostrar, exhibir. Y quizás usted me diga, oiga, qué cruel está esto, ¿no? Y es que sabe lo que está haciendo Dios, hermano. No solo está exhibiendo ante los hombres. Porque no solo, mire, los hombres se están exhibiendo, hermano. Y se recuerda cuando aquel soldado romano, hermano, allá en la cruz lo que dijo. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Hermano, se convenció por lo que miró. Y estamos hablando, hermano, de alguien que no tenía nada que ver con la redención de Israel. Estamos hablando de un pagano, hermano, de un inconverso. Pero Dios exhibiendo, hermano, estaba tocando el corazón. Dios exhibiendo, hermano, no solo estaba, hermano, porque mire, ¿sabe que nosotros diríamos, ay, pobrecito, mejor vente, te voy a esconder? Porque cuando llegamos a ese momento, hermano, no nos gusta pasar por los oprobios. Y no nos gusta pasar por los disgustos. No nos gusta. Y por eso le sacamos la vuelta, hermano. Quiero ser aprobado, pero no quiero sufrir. Y no hay de eso. No hay. Hay gente que ni la comodidad desde su alrededor quiere ceder. Está tan cómodo, hermano. Pero ni la comodidad de su alrededor, hermano. Ya no digamos que le golpeen. Ya no digamos, hermano, que lo vituperen como hicieron con Jesús. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez le han dicho a usted que usted es hijo de Belcebú? Pero sus hermanos, el mundo sí le va a decir. Pero sus hermanos. Le aseguro que el día que nos digan eso, hermano, ¿sí? Le decimos al pastor. Y traemos al cuartito al que dijo eso. ¿Qué es eso? ¿Sabe por qué? Porque decimos y defender que aquel que le diga necio a su hermano va a ser declarado esto, aquel que le diga fatuo, aquel que le... Y mencionamos, buscamos escrituras, hermano, para defender nuestros derechos.
a presentarnos a Dios, tenemos que reconocer, hermano, que tenemos que ser aceptables a Dios. Y para que Dios nos acepte, tenemos que entrar bajo esta condición, bajo el sufrimiento. ¿Por qué cree que Apocalipsis dice que cuando usted y yo lleguemos, hermano, el Señor va a enjugar, ¿qué dice? Toda lágrima. Y ya no habrá más llanto ni dolor. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir, hermano. Si usted creyó que el evangelio no se sufre, perdió. Se equivocó. Porque hasta Jesús les advirtió a los suyos, en el mundo van a tener aflicción. Pero confiad. Porque si usted quiere ser aprobado, allá está Jesús, hermano. Iba a decir, hermano, pero Jesús tenía que pasar eso, por favor. ¿Por qué no fue a sacar el versículo, el capítulo 53 de Isaías, si eso era lo que tenía que pasar? Pero quiere ver otro caso aprobado, que no era Jesús. Mire, como lo miro así, como que me está diciendo, hermano, no, eso era la profecía. Oiga, le voy a decir este caso que no era del profeta, hermano. Este era un mesero, un trabajador de la iglesia, que Dios lo había levantado para que fuera a predicar. Pero el pueblo lo levantó, hermano, para que sirviera las mesas. Y en uno de esos momentos, hermano, de unción, oiga el mensaje que les estaba dando a los israelitas, a los líderes del pueblo. Les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Les estaba hablando, hermano, a los sacerdotes, al Sanedrín, a esto les estaba hablando. Son incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Les estaba diciendo que eran asesinos, hermano. Vosotros que recibiste la ley por la disposición de ángeles y no la guardasteis. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mire, hermano, lo que les estaba diciendo era un mensaje que no solamente estaba llegando al corazón de aquellos, hermano, sino que llegó hasta lo más profundo de sus entrañas, hermano, y le despertó un coraje, le despertó un odio, hermano. ¿Sabía Dios que la condición de los que estaban oyendo cómo estaba? Sí. Entonces, lo próximo a seguir, hermano, era el abuso físico. Y ahí estaba el gran diácono hablando, hermano. El cielo se dio cuenta. El cielo estaba atento, hermano, a lo que estaba Esteban haciendo. Y oiga lo que dice, después de que se enojan, y Esteban, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron todos a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, oiga lo que está pasando aquí. El versículo que usted que mira, los versículos que usted mira, esto era lo que estaba sufriendo exactamente Jesús. Estaba Dios, hermano, exponiéndolo al público, exhibiéndolo al público. Y Esteban no se quedó quieto, hermano, les estaba predicando la palabra. Pero entonces empezaron una a una a apedrearlo.
Y aquel no se defendió. Y ninguna arma forjada se levantará. Las piedras sí le cayeron a Esteban, hermano. Sí. Y no tocarás a mi ungido, hermano, lo enterraron en piedras. Era un ungido de Dios. Era un hombre llamado por Dios. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. La esencia del Dios Trino, hermano. Estaba con él. Pero lo exhiben. Lo exhiben al dolor. Lo exhiben al sufrimiento y al padecimiento. Pero ¿qué pasa? Esa exhibición, la de Jesús, causó el romano que dijera, wow, pero esta estaba parado el sacerdote Saulo viendo. Y mire, hermano, fue por estas causas que Pablo, cuando lo miramos en su ministerio, hermano, Pablo se dejó apedrear y se dejó azotar, se dejó hacer de todo, hermano. Dijo Pablo, hablando a los corintios, que él había sido azotado 3 veces. Y cuando está hablando de azotes, hermano, no crea que era un listón con que le daban, no. Los azotes de los romanos eran de cuero, hermano. Muchos de ellos tenían espigas de hierro. Al final, quiere decir que cuando azotaban, hermano, le pegaban y jalaban. Y usted sabe, con unas espigas de hierro eso. Por eso es que Pablo dijo, en mí llevo las marcas. No va a creer, hermano, que un tatuaje tenía el hombre, no. ¿Le habrán pegado un azotón a usted así, hermano? Que le habrán quitado un pedacito de carne. 3 veces lo azotaron. En una de esas, el hombre se quedó como muerto. ¿Y sabe por qué como muerto, hermano? Yo pienso, hermano, por el desgaste y el sangramiento. Pero cuando usted mira, este hombre era la aprobación de Dios, hermano. Hombre aprobado. Y no por los hombres. Mostrar, exhibir, aprobar quiere decir el verbo acreditar. Entonces, cuando pasa esto, exhibió, pero también no solo los hombres miraron, sino que miraron las tinieblas, hermano. Miraron los ángeles, hermano. Fíjese que los ángeles nos miran a nosotros, hermano. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. ¿Y para qué fui llamado, hermano? ¿Para qué fuimos llamados? Porque esto merece aprobación si alguno por causa de la conciencia delante de Dios sufre, padeciendo injustamente. Esto es aprobado por Dios. Entonces quiere decir que en nuestro caminar en el Evangelio van a haber momentos que vamos a pasar por el sufrimiento. Y esos van a ser los momentos, hermano, donde ustedes lo van a aprobar. Oiga esto, o lo desaprueban. ¿Se acuerda que Jesús estaba en Getsemaní? Getsemaní quiere decir piedra de molino, lugar de molino, de tortura. Y ahí, porque era momento de, hermano, de pasar el último paso para la aprobación de él. Y de ahí dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero,
sino como tú quieres. Y mire, hermano, después de que sale de Getsemaní, donde maltrataron y desfiguraron a Jesús. Y le digo esto, hermano, fíjese que nosotros todavía no hemos sido ni maltratados, ni mucho menos desfigurados. ¿Sabe? Mire, y estamos en este país, hermano. En este país, lo que más le pueden desfigurar va a ser su testimonio. Que digan de usted lo que no es. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Bienaventurados sois cuando por mi causa digan toda clase contra vosotros, mintiendo. Pues asegúrese que esté mintiendo. Sí. Porque si no, hermano, entonces no es bienaventurado. Pero asegúrese que cuando digan cosas de usted, hermano, sean mentirosos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así sufrieron los profetas y vuestros padres. Entonces quiere decir que este caminar, hermano, cuando se trata de aprobación, que yo quiero ser aprobado por Dios, yo tengo que saber que voy a pasar por el momento de sufrimiento. Sí. Y esto de sufrir no es del mundo, hermano, sino que es de los propios hermanos. Guárdese eso. No se decepcione si usted ha sido, hermano, la víctima de un maltrato. Si usted ha sido víctima, hermano, de un mal hermano. Sí, no se decepcione, sino que confíe, dice Jesús. En el mundo sufriréis, tendréis aflicción, pero confiad. Sí, que en medio del sufrimiento, hermano, usted va a estar sufriendo, hermano. A lo mejor el hermano se está riendo, porque así estaban los judíos, hermano. Se rieron de Jesús. ¿Sabe qué decían? Allá está su rey. Le pusieron un rótulo que decía el rey de los judíos, burlándose, hermano. Sí, cuando lo llevaron al pretorio, hermano, con Pilato le decían, salve rey de los judíos, y se doblegaban. Todos se burlaban. Pero ¿qué tal? Al tercer día se levantó de la tumba. Al tercer día, hermano, aquel personaje, hermano, que estaba siendo torturado, que estaba siendo golpeado, hermano, salió de la tumba y oiga, lo recibieron en el cielo y le dieron un lugar, hermano, donde se sentó sobre todo nombre que se nombra. Pero tuvo que pasar por ahí. Por eso es que Pablo dice esto: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si usted quiere reinar con Cristo, tiene que caminar los mismos pasos que Él caminó. Hace 2000 años y fracción, Jesús fue deshecho, desfigurado. Sí, pero usted no lo mira así ahora. Lo mira un personaje con gloria, con poder, hermano, lleno de luz. Y si nosotros llegamos al cielo, hermano, todos desfigurados por los insultos, los maltratos, las injusticias, todo lo que le dan aquí, no se apure, porque el Señor mismo, antes de llevárselo, le va a dar la vestidura que tiene Jesús. Le va a dar, hermano, el cuerpo del cual se revistió Jesús antes de que suba allá. Y al igual que Cristo, como se sentó en el trono, nosotros también nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar en el trono. Porque Jesús dijo, al que venciere, le voy a dar que se siente en mi trono. Pero para eso, yo tengo primero que ser aprobado. Tengo que ser aprobado. Y después de lo que le dije, todavía está en la condición de ser aprobado por Dios. Gracias por su silencio. Sí, pero eso es, hermano, para que le digamos al Señor, ayúdanos, ayúdanos. Porque, mire, hermano, perdóneme, pero en Estados Unidos vivimos un evangelio bien light, bien sencillo, hermano. Mire, aquí no tenemos persecuciones como ahorita, allá, hermano, en el otro lado del mundo. Aquí no tenemos, oiga, los capos que tienen en México. Usted sabe que los pastores sufren, hermano, por toda esta criminalidad que está levantando. Aquí no están, perdone, los mareros que están en nuestras tierras, hermano.
allá en nuestras tierras. Esos no respetan nada, hermano. Le piden una cora hasta a los hermanos. Están sufriendo, hermano. Aquí la tenemos tranquilita, hermano. Si usted le hace una molestia, nomás agarra el teléfono y ¿qué pucha? 911. Y ya, al ratito está rodeado de policías. O sea que lo tenemos tranquila aquí, hermano. Si el hermano se molesta y lo injuria y le hace algo, lo más que podemos hacer es que después nos vamos. Pero yo le estoy hablando de la aprobación de Dios, donde yo me voy a sentar, hermano. Porque van a haber elementos que van a ser usados para que a mí me aprueben. Y quiere mirar, déjeme leer el último pasaje. Van a haber elementos, hermano, que van a ser levantados para que a mí me aprueben. Con esto quiero terminar. Mire lo que dice Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Quiere decir que en esa iglesia, hermano, de los Corintios, oiga lo que había. Había discordia, había oposición, había pleitos, hermano. Pero mire lo que dice el versículo 19. Porque es necesario, oiga, es necesario que haya entre vosotros disensiones o que haya entre vosotros pleitos, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Quiere decir, hermano, mire a su alrededor, entre nosotros va a haber pueblo que está aprobado y otros que pueden ser desaprobados. Esos le van a dar la lucha a usted. Esos se van a levantar contra usted. Esos le van a hacer el momento imposible, hermano. Pero usted tiene que mantenerse ahí. Tiene que sufrir. Tiene que aguantarlos. Tiene que pedir misericordia por ellos. Yo estoy hablando de hermanos, hermano. Ahora, no estoy hablando de ministros. No, estoy hablando de ministros. Estoy hablando de pueblo. De pueblo, de hermanos. De ministros ya no se diga, hermano. Los ministros no. El pleito entre ministros era diferente. Cuando usted se va con Pablo y Pedro, hermano, donde todos querían, sí, donde Pablo decía que habían personas, hermano, que se entremetieron como lobos. Y eso, no estoy hablando de ministros, estoy hablando entre hermanos, porque eso está hablando acá, entre hermanos. A Jesús no lo entregó, hermano, los grandes, no, lo entregó su hermano. El que comía en el plato, dice, su hermano. Entonces, si mire a su hermano, puede ser, según lo que el versículo dice, que muchos habían sido levantados para ver que yo soy aprobado. Pero como estamos hablando de la iglesia de Cristo, hermano, vamos a pensar que aquí no hay nadie. Amén. Vamos a pensar que aquí no hay nadie. Pero hay hermanos que van a ser levantados para que nos hagan pasar la prueba, a ver si aguantamos, a ver si aguantamos. Entonces, cuando le hagan cara fea, hermano, sí, en mi tierra acostumbraban a hacer así, mire, eso es lo peor, hermano. Y cuando pequeños, hermano, hasta peleábamos por eso, sí, o así, pero eso no es nada, hermano. Si nos miramos en las pisadas de Jesús, donde vamos a tener que ser despreciados, desechados, desfigurados, pero gozaos y alegraos, que vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y hermano, mire, cuando pasa por eso, le están poniendo un sello grandote, hermano, aprobado. Qué rico es eso. Sí. A lo mejor quizás los hombres no me aprueben, pero qué bueno es cuando me pongan el sello de aprobación, hermano. Palabras, venid, bendito de mi Padre.
entrad en el gozo de tu Señor. Porque solamente los aprobados van a escuchar esas palabras. Los demás se van a tener que esperar para el juicio de las naciones, donde van a tener que ser apartados y separados de Dios por una eternidad. Auxiliar a estos que estaban en esa condición, hermano, que por dentro eran uno y por fuera enseñaban otra cosa. Solamente Dios, en su misericordia, usted sabe. Ministerio Iglesia de Cristo Miel de la ciudad de Santa Bárbara les invita a sus servicios los días sábado a las 6 p.m. y domingo 3 p.m. y lunes a las 7 p.m. a nuestra dirección 560 Norte, calle de la Cumbre. Para información al teléfono 805-312-0455. También puede escuchar la palabra de Dios a través de videos. Búsquenos en la internet, en la página YouTube, Ustream y Audio SoundCloud. Escríbenos y mande sus comentarios. O llámenos al teléfono 805-312-0455.